Que muy buenas noches, que Dios me lo bendiga a toda la familia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos perfectamente que somos una familia en Cristo Jesús. Esa familia que está en distintas partes de esta tierra. Por eso yo también doy muchísimas gracias por tener esta bendición de poder estar en esta noche acá en mi hogar, y sé que a través de un teléfono en el cual podemos escuchar y ver cómo se extiende esta gran bendición a a toda parte de este mundo, a distintos lugares. Y sabemos que para nuestras vidas, el entendimiento terrenal que tenemos nosotros, Dios sobrepasa todo entendimiento humano, porque Él va a extender toda esta bendición y mayormente al que verdaderamente está en una situación desfavorable de su vida. Por eso en esta noche yo muchísimas gracias doy a Dios por estar acá en este lugar y poder compartir su palabra, esa palabra que sabemos que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye para el bien de nuestras vidas, que está en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la bendición en la cual vamos a dar apertura con esta palabra que está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Padre amado, yo te doy gracias en el maravilloso nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, primeramente dándote gracias por tener este privilegio, esta gran bendición de poder compartir tu palabra. Esta palabra que sé que tu Espíritu Santo es el que me va a guiar para compartir cada versículo bíblico, para que así pueda llegar hasta donde verdaderamente tú ya has determinado en esta noche, que tu palabra se va a extender mayormente a los que verdad están en una situación desfavorable de su vida, porque tu palabra es la que verdaderamente va a producir en su vida ese agradecimiento, porque tu poder y tu gloria se hará manifiesto en cada una de sus vidas. Por eso, Señor Jesús, yo te doy muchísimas gracias, porque vamos a compartir la palabra de Dios. Y volvimos a la lectura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que verdad nos dice su palabra, que nos enseña. Y esta enseñanza sabemos que tenemos en su palabra, el único libro que hay en el mundo entero, que está toda la verdad, que está todo escrito, todas las cosas que verdaderamente Dios nos enseña en nuestras vidas, porque cada día estamos para aprender algo nuevo de parte de Dios. Y en esta noche, para la gloria de su nombre, su palabra dice que es útil para enseñar, viendo la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que vamos en el camino de Dios, como dice su palabra, que vamos creciendo con el entendimiento y el conocimiento que Dios nos da a nuestras vidas. Por eso en su palabra nos habla en el libro de San Lucas, a donde hay un versículo bíblico que dice su palabra para poder comprender la escritura. San Lucas capítulo 24, entendimiento para que comprendiesen la escritura. Acá podemos ver que a través de la palabra de Dios, toda la gloria siempre va a ser para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos abre el entendimiento. En este caso, acá podemos ver que aquellos hombres
eran hombres que había elegido Dios y eran del vulgo de gente sin letra, dice su palabra. Pero Él le abrió el entendimiento para que puedan comprender la escritura para la gloria de su nombre. Poder ir entendiendo su palabra y que abre el entendimiento. Ahí podemos ver que Dios dice que Él sigue siendo el mismo Dios y las obras de Dios dan continuidad y Él sigue haciendo obras gloriosas y maravillosas a donde nuestros ojos ven y escuchamos. Al compartir esta palabra dice que Él le abrió el entendimiento a aquellos hombres para que puedan comprender las escrituras para la gloria de su nombre. Hablando esto, usted sabe que en una oportunidad he tenido la bendición de ir a un lugar, tenía que hacer una visita de un muchacho que prácticamente tenía un negocio y este hombre prácticamente estaba en una situación totalmente mal en lo que es para buenos ingresos, pero ahí no podemos ver que cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, todo ingreso que tenía él era como que verdaderamente no le da como tenía que hacer. Y ahí podemos ver que este hombre cayó en una depresión. Y yo fui a ese lugar, por supuesto, y no estaba hasta ese momento él, y me atendió una cuñada de él conversando. Y esta chica tenía de maestra, dice de ella era ser maestra. Y fue desde el primer año hasta que terminó, la mejor alumna, fue abanderada, a tal punto que llegó a conseguir ese cargo que ella quería ser maestra. Pero ella me dijo estas palabras: yo veo la Biblia y no la entiendo. Y ahí podemos ver la bendición que tenemos cada una de nuestras vidas, que verdaderamente sin tener un estudio en profundidad, porque yo en lo personal también nunca he prestado atención ni en los años que estuve prácticamente mi adolescencia, pero no en nada que ver en lo que verdaderamente me decían que tenía que hacer. A favor de cada uno de sus hijos, de que nos abre el entendimiento para poder conocer, entender las Sagradas Escrituras. Y acá en la Sagrada Escritura nos muestra toda la verdad. Ella dijo, yo no la puedo entender. Una maestra consiguió, estudió, pero ahí podemos ver la diferencia y lo que hace Dios, porque siempre Dios hace estas obras para que el hombre y la mujer sean muy agradecidas del Dios Altísimo, porque esto es lo que hace el Dios viviente. Acá en el barrio nosotros estamos bajando para la gloria de su nombre. También hay una hermana, ella era de año, ella, y prácticamente llevaba una vida totalmente ajena, lógico, una vida a tal punto que ella decía que nunca había ido a la escuela. Ella salía y era para robar de los 14 años. Y bueno, fue entrando así en comisaría, después en cárcel. Y dice que en una oportunidad en la cárcel ella tuvo la bendición y este privilegio de poder recibir esta gran bendición que es la palabra de Dios. Y ella misma testificó y me dijo personalmente, usted sabe, me dice, que yo nunca fui a la escuela, yo no sabía leer, pero ahora doy muchísimas gracias a Dios porque ahora puedo leer las escrituras. Mire usted qué obra, una mujer rescatada porque sabemos que Dios ha venido a la vida de todas personas, tal y tal como ella, tanto hombre como mujer. Y ella misma me dijo, yo no sabía leer, pero ahora puedo leer la palabra de Dios. Y ahí podemos ver que son obras gloriosas y maravillosas que uno escucha y da gracia al que verdaderamente sabemos que la obra es de Él, para que el hombre y la mujer siempre sea
un agradecido del Dios Altísimo. Y este agradecimiento lo tenemos que tener no un día, no un tiempo, sino todos los días de nuestras vidas. Por eso dice, hay un versículo bíblico que dice en el capítulo 5, libro de Job, el capítulo 5, versículo 7. Mire que dice la Biblia, la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Acá podemos ver que la Biblia dice que el hombre nace para la aflicción. Quiere decir que en esta tierra no hay nadie terrenalmente que no va a pasar aflicción. Quiere decir que en cada casa, en cada hogar, hay una aflicción, tal y cual como tenemos cada una de nuestras vidas. La Biblia dice en la palabra de Dios, pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice esta palabra. San Juan, capítulo 16, versículo 33 de la palabra de Dios. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Esa es la bendición que tenemos cada una de nuestras vidas, que conocemos ya a nuestro Señor Jesucristo, a donde podemos ver que en la palabra de Dios dice estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Esta es la bendición que Dios nos da a nuestras vidas, primeramente de ser llamado hijo del Dios viviente. Qué privilegio, ser hijo del Dios vivo, heredero de todas las bendiciones que Él tiene acá y a través de la palabra de Dios favorable para cada una de nuestras vidas. Si en lo terrenal un padre y una madre quieren lo mejor para sus hijos, imagínense cuánto Dios para la gloria de su nombre. Cuánto más Él que nos creó, que nos hizo, que nos formó, que nos dio la vida y que en el tiempo determinado de Él llegó a nuestras vidas para mostrar su gloria y su poder y para que seamos un agradecido del Dios viviente. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Esa paz que viene en medio del problema y de la dificultad. Esa paz que únicamente la da Jesús. Por eso la Biblia enseña en su palabra que en una oportunidad el Señor, para la gloria de su nombre, paz a vosotros, el único que puede dar paz. Los hijos de Dios tenemos esa paz, se llama Jesús. Esa paz que Él da va a permanecer por siempre mientras nosotros cuidemos la bendición de saber que la paz, yo he tenido paz, tengo paz y voy a seguir teniendo porque mi deseo, mi agradecimiento siempre va a estar para con el Dios vivo. Y tener paz en las situaciones adversas de la vida, en las aflicciones, en los problemas, en las dificultades que tenemos que pasar, porque está determinado por Dios y ahí podemos ver que Dios es un Dios tan justo que verdaderamente su palabra dice en el mundo todo ser humano va a tener aflicción. Pero en la aflicción, usted y yo tenemos esta bendecida en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la calamidad, del padecimiento, del sufrimiento, de muerte de parientes, porque está determinado por Dios que todo esto tenemos que pasar como hijos del Dios viviente, pero ahí está la bendición, que uno tiene paz, y esa paz únicamente se la da nuestro Señor Jesucristo. El momento de la vida que tenemos que transitar, andar y hacer verdaderamente en esta tierra, pero con un entendimiento. Este entendimiento no viene de ningún hombre terrenal, este entendimiento viene de parte de Dios a favor de nuestras vidas. Por eso Él nos abrió el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Y sabemos que a través de las Escrituras su palabra dice
que tenemos que pasar aflicción, pero tenemos al Señor. En el mundo tendré, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está puesta en Él. Él venció y su palabra dice, nosotros también venceremos. Por eso en la Biblia dice que hay que confiar en Él, no en el hombre, porque el hombre falla, el hombre promete y no cumple. Dice y no lo cumple. Pedro fue uno que prometió a Dios y no le cumplió. Pero él dice, por eso tenemos la respuesta, es que tiene en Dios, pero es confía en el hombre. Por eso en la palabra de Dios nos enseña a confiar en Él. También queremos no fallarle, porque es importante transitar, caminar cada día de vida que Dios nos da, procurando ir haciendo las cosas que siempre son agradables ante los ojos del Dios vivo. Lo bueno, las cosas que Él nos enseña en nuestras vidas, hacer el bien y no el mal a nadie, dice su palabra. Por eso acá en la palabra de Dios dice que Él es el que nos da la paz, la confianza. Él venció, nosotros también venceremos. Es una promesa de parte de Dios. Esas son las bendiciones que Dios nos deja a cada una de nuestras vidas. Verdaderamente de tener esta gran bendición y el privilegio de que a través de las Sagradas Escrituras Dios nos habla en nuestras vidas y nos habla para el bien de nosotros, para que cuando pasemos el problema, la dificultad, ya estamos hablados de parte de Dios. Únicamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer, porque Él determina. Y todo lo que Dios determina nunca va a ser para el mal de nuestras vidas, sino para el bien de nosotros, porque está determinado por Dios. Él lo dice, Él lo hace, pero siempre dice la Biblia, la palabra de Dios, que aquellos que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. El amor siempre va a estar y tenemos que tener para con el Dios viviente, porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y ese bien sabemos que a medida que caminamos, transitamos en este camino para la gloria de su nombre, ahí está Él para fortalecerlo y para ayudarlo en todos los problemas y dificultades que tenemos que pasar, pero ya con un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del que verdaderamente sabemos que Él lo ha dejado escrito, para que todo lo que esté escrito se vaya cumpliendo en el tiempo determinado de Dios. Pero cada aflicción, cada problema, cada dificultad, luego de pasar esas aflicciones, hay una gran bendición. La Biblia dice, la palabra de Dios, que en una oportunidad había un hombre, y este hombre pasó esos problemas, como dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Job. Un hombre que verdaderamente la palabra de Dios enseña que él había perdido todo. Pero este hombre esperó en Dios, confió en Dios como tenemos que confiar cada una de nuestras vidas. Por eso yo he entendido de que el andar, el transitar en esta vida con Dios, andar bien con Dios, es clarificado para el hombre y la mujer que transitan este camino. Acá le deja el ejemplo Job. Job era un hombre que verdaderamente la Biblia dice, en la palabra de Dios dice, ¿no has considerado, siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Era un hombre que verdaderamente considerado, Dios, el Señor dijo a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Reconocido por Dios. Y Job mismo sabía perfectamente cómo andaba él con Dios, por supuesto que sí. Entonces, cuando uno tiene este entendimiento de parte de Dios y vienen estas situaciones como vino a él, como llega a nuestras vidas, nosotros estamos en paz, tranquilidad, seguridad y confianza porque sabemos cómo estamos con el Señor.
y que eso permite Dios en nuestras vidas, pero sabemos que tenemos que pasar ese, ¿por qué? Porque Él lo va a ayudar a librar y a salir de esa situación. Y luego de la prueba viene la gran bendición. Bendición dada no por ningún hombre, la bendición viene de parte de Dios. Por eso le dice, no le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos, y ha dado bendición, por tanto, y sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y hizo lo que verdaderamente el trabajo que él quiere hacer, pero Dios permitió en este hombre que pase esta situación, pasó, destruyó todo en la parte familiar, económica, en todas las áreas, y ahí podemos ver que este hombre se mantenía a tal punto que la Biblia dice, yo defenderé este camino hasta el fin, porque solamente Él será mi Salvador. Ahí podemos ver que cuando uno ya tiene esta bendición y este conocimiento de Dios y ocurren estas situaciones en las cuales él entendía perfectamente, porque él era una persona que estaba en integridad para con el Dios vivo. Dios lo reconocía y él también sabía cómo estaba con el Dios viviente. Por eso él, para la gloria de Dios, se mantuvo y dijo, yo defenderé este camino hasta el fin, dice su palabra. Ahí nos muestra la Biblia que él defendía el camino hasta el fin, porque la Biblia dice que no entrará en su presencia aquel que verdaderamente el impío, dice su palabra. Ahí nos muestra la Biblia esta enseñanza para la gloria de Dios. He aquí, Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ahí nos muestra la Biblia que en situaciones que se presentan en la vida, podemos ver que depende de nuestras vidas de defender. Aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Y ahí podemos ver que la defensa de nuestras vidas, de defender todas las cosas, esperar en el único, porque viene la situación adversa, la aflicción contraria en todas las áreas, familiar, económica, en todas las áreas, destrucción total, pero el hombre permaneció y tuvo el premio y la recompensa. Quiere decir que en nuestras vidas tenemos que mantenernos firmes en las cosas de Dios, porque sabemos primeramente que Él permite, pero todo lo que Él permite va a ser para el bien de nuestras vidas. En la Biblia dice que luego vino y pasó el tiempo y llegó esto que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahí nos muestra la Biblia la recompensa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso hace nuestro Dios. Lo dice su palabra. Y todo lo que está escrito en su palabra tiene su cumplimiento. Ha sido en el tiempo aquel, pero Él sigue siendo el mismo Dios. Este Dios precioso y maravilloso que su palabra dice que nosotros vamos a ser probados como el oro, dice la palabra de Dios. Sus hijos. Somos hijos del Dios vivo. Y Él tiene que probar a sus hijos verdaderamente a ver qué actitud toman de acuerdo al problema y a la dificultad. Pero ahí está Él para ayudarlos, para fortalecerlos en las situaciones de la vida. Él dice en su palabra, para la gloria de su nombre, dice la Biblia que seremos probados como el oro, dice la palabra de Dios. El que invocar en mi nombre, yo le oiré, dice. Y Él dirá, pueblo mío es. Esto es importante. Yo le oiré y diré, pueblo mío es, y será mi pueblo probado como el oro, dice la Biblia. Y usted puede ver que el oro, cómo se lo prueba, pero la Biblia dice la palabra de Dios
que ahí nos muestra la palabra de Dios, que el que invocare su nombre, el que invocare el nombre de Dios, él lo oirá y dirá, pueblo mío es, y él dirá, yo soy mi Dios. Ahí nos muestra la palabra de Dios, probado. Usted, yo, todos tenemos que ser probados por Dios, porque nadie queda libre. Para que Dios nos dé algo a nuestras vidas, tenemos que ser probados por Dios. Y qué lindo es saber que cuando usted y yo estamos y conocemos nuestras vidas personalmente, lo que hacemos para el Dios vivo, sabemos que Dios no tiene que probar. Nos prueba Dios, pero para la gloria de Dios nos mantenemos como firmes, siempre confiados en Él, porque entendemos y comprendemos que su palabra dice que Él los probará. Y el que invocare su nombre, Él lo oirá y Él mismo dirá, pueblo mío es, y lo escuchará. Ahí está la bendición de Dios que hay para usted, que hay para mi vida, de saber, de entender y de comprender. Yo quiero creer y saber perfectamente, decir que en estos tiempos en el cual sabemos que son tiempos desfavorables, totalmente contrarios, a donde todas palabras terrenales que salen acá y que se habla acá en esta tierra, a donde quiera que esté, a donde quiera que ande, a donde quiera que se mueva, toda palabra de la persona natural, podemos ver que habla totalmente negativo. Habla de una manera negativa. Pero bendito Dios que nosotros al conocer esta gran verdad que se llama Jesucristo, hablamos positivo. Nunca de nuestras bocas tiene que salir una palabra negativa. Siempre de nuestras bocas tiene que salir una palabra positiva, porque ya conocemos. Conocemos al que verdaderamente se mostró a favor de nuestras vidas. Se llama Jesús de Nazaret. Él es para la gloria de Dios a quien nosotros le agradecemos por la bendición. Acá está, mire, Zacarías capítulo 13, versículo 9. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y los probaré como se prueba el oro. El que invocare mi nombre, yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Él es el que va a probar su vida, mi vida, en el tiempo que él quiera probar y determinar. Yo ya he sido probado en muchas oportunidades por el Dios viviente. Agradezco que he podido pasar. He podido pasar esas pruebas porque ya tengo un entendimiento no dado por ningún hombre terrenal. Aquí, a través de la palabra, Dios me abrió el entendimiento para ir entendiendo la palabra de Dios y saber que Él me tiene que probar mi vida. Pero luego de las pruebas que ha venido sobre mi vida, luego de pasar la prueba, llegó la bendición de Dios. Ese es la persona en la cual mencionamos que tiene un nombre que se llama Jesucristo. Él es el que hace la obra para que el nombre de Él sea enaltecido y sea glorificado. Por eso le quiero decir que damos gracias a Dios por saber que estamos en esta tierra. Las aflicciones van a llegar, pero bendito Dios que lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude, para que nos dé la fuerza, para poder avanzar y seguir adelante, siempre sabiendo que en medio del problema está la paz, esa paz admirable que llegó a nuestras vidas que se llama Jesús. Yo estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido. Esta es la seguridad y confianza que tenemos cada una de nuestras vidas, de confiar en el Señor Jesucristo, que está en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Nosotros acá, en esta tierra, pero con un conocimiento, de saber, para la gloria de su nombre, que ante su presencia todas las cosas están al descubierto. Todas las cosas están al descubierto. Todo está clarificado ante los ojos del Dios vivo. Y mientras nosotros caminemos, transitemos, haciendo las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, las cosas van a ir bien encaminadas para la gloria de su nombre. Vamos a avanzar, vamos a seguir, siempre sabiendo que Dios quiere que nosotros hagamos el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, dice la palabra de Dios. Esas son las promesas que vienen de Dios para nuestras vidas. En medio de la aflicción, el pregonar de la verdad. Mire, yo estoy pasando, he pasado, gracias a Dios. Siempre ha habido paz en mi vida. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo escucho, pero en mí hay paz, tranquilidad, seguridad y confianza
porque sé, como dice Pablo, yo sé de quién soy y yo sé de quién soy y a quién sirvo. Uno es servidor del Dios vivo, es un pregonero esta gran verdad. Por eso yo nunca me he detenido ni me he callado en situaciones. A mí me encanta ir al hospital por el estudio que me iban haciendo de aquí y de allá, pero miren, mi deseo yo predico la palabra de Dios, hablo de la palabra, hablo ahí y a los cuatro vientos que Cristo vive, que Cristo es real. No tiene nada que ver mi problema sabiendo que hay problema en el prójimo. ¿Qué hago yo? Hablar. Y todo eso me llena de gozo y de alegría, porque el problema que pueda tener yo no me va a detener que pueda hablar. Yo siempre hablo, hablo. Y ese es lo que me ha dado la bendición Dios. Hablar de la verdad. Al prójimo le hablo. Y la Biblia dice, bendiciendo yo te bendeciré. Así que para mi vida es una alegría. Todo lo que pasaré, pero siempre con una paz, tranquilidad, seguridad que tengo en el Dios vivo para la gloria de Dios. Y a dónde voy, a dónde ando, a dónde transito, a dónde voy, siempre Dios pone las personas para que le predique la palabra de Dios. Quiere decir que mi problema no tiene nada que ver. Yo hablo, predico y pregono esta gran verdad porque así quiere Dios que lo haga para la gloria de su nombre. Amarás a Dios primeramente sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la bendición que tenemos de hablar. Eso me ha dado, el regalo, me regaló esa bendición Dios de ser un pregonero de esta gran verdad para la gloria de su nombre. Y haciendo ese trabajo para el Dios vivo, veo y valoro y agradezco, porque mi agradecimiento siempre va a estar para con el Dios vivo, de que yo veo la situación, veo cómo está el ser humano natural sin Dios, veo cómo está y veo cómo cuando uno al estar con Dios, el privilegio que tenemos de estar con el Dios vivo y la gente en angustia, en llanto, en dolor, sufrimiento, padecimiento, que eso va interiormente en problemas que llegan a la vida, pero usted puede ver que no tienen paz y no tienen tranquilidad. Por eso quiere decir que su palabra dice, para la gloria de su nombre, que ahí estamos, por supuesto, para llevarle una palabra de aliento y de fortaleza. A ellos, por supuesto que sí. Pero ¿qué le quiero llegar a decir? Viendo todas esas cosas que pasan, podemos ver que es el privilegio que tenemos cada una de nuestras vidas. Aflicciones han llegado, van a seguir llegando, pero lo tenemos al Señor para que nos ayude a salir de toda aflicción. Él es Jesús de Nazaret, su nombre. Por eso aquí estamos. Yo doy gracias a Dios, primeramente por tener la bendición también de tener a mi señora Belén para la gloria de Dios, que me ayuda en este transitar. Ella en las cosas que estaba pasando, pero gracias a Dios podemos ver que todas las cosas van bien. Todo va bien, todo encaminado correctamente, porque le vuelvo a repetir, yo tengo mucha paz. Esa paz que se llama Jesús. Y venga como venga el problema, estoy en paz, tranquilo, seguro, esperando en Él. Siempre el que espera en Él, sé que veré la gloria de Dios en todas las áreas para la gloria de su nombre. Por eso agradezco por la vida de Belén, para la gloria de Dios. Tenemos un hijo que se llama Felipe, para la gloria de Dios. Una versión, ya está con. Y acá podemos ver que este es el agradecimiento que tenemos. Había visitarme. En una oportunidad me dijo, ¿y quién? Es como que él creía que yo hacía esto por intereses, para cobrar algo. Le digo, esto no, no se hace por plata lo que yo hago. Todo lo que hago lo hago de corazón para con el Dios viviente. No lo hago por dinero. Y me dice, ¿de qué viví? Y la verdad que usted va a escuchar, soy un jubilado, cobro 320.000, por ahí cobro. Esa es la jubilación. Mi señora también está al alcance, 300 y tanto, ella trabaja en una casa de familia, ya tiene como 15 años trabajando ella ahí. Pero gracias a Dios que estamos, primeramente tenemos a Cristo, estamos con las promesas, tenemos una casa ya para la gloria de su nombre, está todo ya armado acá.
Lo único que pagamos son los impuestos, gracias a Dios. Y bueno, pero podemos, no tenemos aflicción en ninguna área respecto a lo económico. Cada mes salimos con beneficio. También agradezco por la Belén, porque ella es una mujer que, gracias a Dios, que ministra la plata, su trabajo. Yo soy un jubilado que cobro 320.000 pesos. Y este muchacho de alquiler paga casi 700.000 pesos por mes de alquiler, escucha, de alquiler. Quiere decir que nosotros, entre el sueldo mío y de mi señora, no llegamos a cubrir lo que él está pagando por mes de alquiler. Pero hay una diferencia. Allá está el servidor de quien servimos. Y al que lo servimos, su palabra dice, para la gloria de Dios, escrito está en su palabra, que somos servidor del Dios vivo y que Él recompensa. Él es el que premia, Él es el que me da, me abre puertas de bendiciones. Él, nadie más. Jesús, ¿cómo puede sobrevivir con 320.000 pesos y mi señora 600.000 pesos cobraba un mensual entre los dos? Pero gracias a Dios que salimos cada mes y en cada vez salimos con un superávit. Nunca quedamos para abajo, sino siempre vamos para adelante. Y ahí podemos ver que son bendiciones. La casa ya está armada, gracias a Dios. Armada. Tenemos todo. Quiere decir que acá, en lo que respecto a nuestras vidas, podemos ver que únicamente yo me le voy a dar gracias al que está vivo, al que me hizo un favor y me seguirá haciendo todos los días de mi vida, porque servir al Dios Altísimo tiene su premio y tiene su recompensa. Escrito está en su palabra, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero la gracia de Dios no ha sido en vano, dice la palabra de Dios para conmigo. Antes he trabajado, dice la Biblia, más que todos vosotros. Y ahí podemos ver que trabajar para Dios es un privilegio. Yo tengo esa bendición de trabajar para el Dios viviente, pero así también puedo ver la recompensa, el premio que viene de Dios a favor de nuestra vida. Un premio de saber que tengo mi esposa que es cristiana. Tengo un hijo que es pastor. Miren los premios que se reciben, que no es visible ante los ojos del... Porque, a ver, ver que está, uno tiene su familia